A mi mamá se le olvidó guardarle postre a mi hijo en el Día de Acción de Gracias, dijo. No se lo ganó por cómo se portó. A los hijos de mi hermana les sirvieron doble porción. Le ayudé a mi hijo a ponerse el abrigo y nos fuimos. A las 10:13 p.m., mi papá me mandó un mensaje. Transfiere la hipoteca mañana. No discutí, simplemente. No sé qué puede ser más bajo que humillar a tu propio nieto solo para demostrar un punto. Pero sea lo que sea, mis papás quizá ya llegaron a ese nivel. Una cosa es tener favoritismos. A eso me he acostumbrado con los años. Ver cómo se le ilumina la cara a mi mamá cuando entra mi hermana. O escuchar a mi papá llamar a los hijos de mi hermano su verdadero legado. He tolerado las indirectas sutiles, las veces que ponen los ojos en blanco cuando menciono algo que Ethan hace bien, la forma en que nos pasan de largo en el pasillo como si fuéramos visitantes en su museo de nietos de oro. Pero esto fue deliberado. Siempre me han tratado como un experimento fallido. Fui la primogénita, la niña callada que resultó ser un inconveniente. No fui rebelde, simplemente empecé a decir que no. Dejé de pedirles que se interesaran en cosas que no les importaban. Querían control. Yo les di distancia, y nunca me lo perdonaron. Empeoró después de mi divorcio. No lloré en su sofá ni supliqué por ayuda. Me mudé. Encontré un trabajo que pagaba lo suficiente y compré mi propia casa. Odiaron esa parte. Odiaron no poder usar el dinero para controlarme. Mi papá se ofreció a incluir mi hipoteca en el fideicomiso familiar. Dijo que simplificaría las cosas, pero yo sabía lo que eso significaba. Quería su nombre en la escritura. Quería el control. Cortésmente, me negué. Desde entonces ha tratado mi independencia económica como un insulto. Mi hermano Ryan lo ve. Incluso me dijo una vez, ¿sabes que eres la única a la que no pueden manipular? Por eso actúan como si fueras invisible. Y tiene razón. Él no es parte del problema, pero tampoco interviene siempre. El Día de Acción de Gracias fue el empujón final. Llegamos temprano, Ethan y yo, porque Ethan había ayudado a hacer salsa de arándanos y quería mostrársela a mi mamá. Ella sonrió cortésmente, apenas la miró, y la colocó detrás del platillo que compró en la tienda, sobre la barra. No dije nada. Nunca lo hago. La cena fue el caos de siempre. Los hijos de mi hermana fueron los primeros en servirse de todo. Mi papá abrió un vino que, según él, era solo para adultos que sabían apreciarlo. Pero luego, le sirvió una copa a la hija de 12 años de mi hermana porque es muy madura para su edad. Ethan preguntó por qué no había puré de papa ese año. No lo dijo de mala manera, solo por curiosidad. Y mi mamá se rió y dijo, porque algunas personas no necesitan más almidón. Fue dirigido a él. Lo sentí. Así que superamos la cena. Ethan estaba emocionado por el postre. Le encanta el cheesecake de calabaza de mi mamá. Incluso ayudó a poner los platos para el postre. Los hijos de mi hermana recibieron sus rebanadas primero, por supuesto. Unas bien grandes. Ya iban a la mitad cuando la charola regresó a las manos de mi mamá. Ethan se quedó ahí esperando, sonriendo. Ella ni siquiera lo volteó a ver. Simplemente dijo sin pestañear, no se ganó el postre por cómo se portó. La habitación se quedó en silencio por un segundo. Uno de los gemelos de mi hermana pidió repetir, y le sirvieron. Ethan se volteó hacia mí y susurró, no pasa nada. Eso fue lo que me partió. Agarré su abrigo, le ayudé a ponérselo en silencio y salí. No me despedí, no miré atrás. Llegué a casa, le preparé una taza de chocolate caliente y lo dejé comer las galletas de reserva que habíamos hecho la noche anterior. A las 10:13 p.m., mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi papá. Transfiere la hipoteca mañana. No te tardes. Sin preguntas, sin explicaciones, como si la noche no hubiera ocurrido. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó de nuevo. Y me senté ahí, pensando en cuántas veces había excusado este tipo de comportamiento. Cuántas festividades había dejado pasar porque así son ellos. Pero ver a mi hijo ser menospreciado de esa manera, a propósito y sin razón, sentí que algo dentro de mí finalmente se aquietó. Transferí la hipoteca a la mañana siguiente, pero no de la manera que él esperaba, y definitivamente no para su beneficio, porque si querían hacerme a un lado, estaban a punto de descubrir cómo se veía eso en realidad. No supe de ellos al día siguiente, ni un mensaje, ni una llamada para preguntar si Ethan estaba bien. Era como si nada hubiera pasado. Mi papá obtuvo su preciada transferencia de la hipoteca, y en su mente, eso significaba que todo estaba resuelto. Mi mamá publicó fotos de la mesa de la cena en internet, con leyendas sobre la familia, la gratitud y el amor. Amor. La palabra casi me hizo reír. Esa noche, no dejaba de reproducir en mi mente la expresión en la cara de Ethan cuando ella le dijo que no se había ganado el postre. La forma en que lo aceptó, callado y educado, como si ya supiera que discutir no cambiaría nada. Creo que ese fue el momento en que dejé de encontrarles excusas. 2 días después, Ethan tuvo un partido de fútbol. Ryan apareció, como siempre, con su hijo menor a cuestas. Es el único de mi familia que consistentemente está ahí para nosotros, incluso cuando no tiene que hacerlo. Después del partido, cuando los niños corrieron a perseguirse, finalmente me preguntó qué había pasado en Acción de Gracias. Dijo que mamá le había contado a todos que Ethan se había portado mal y que ella le estaba enseñando a respetar. Le pregunté si se lo había creído.
Él solo negó con la cabeza. Dijo que había visto la forma en que ella le hablaba a Ethan antes y que no le creyó su versión ni por un segundo. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Dime qué quieres que haga. No, ¿qué pasó? No, ¿cómo puedo ayudar? Sino, ¿qué quieres que haga? Sonaba como si ya hubiera decidido ponerse de mi lado. Solo estaba esperando instrucciones. Le dije la verdad, que ya estaba harta. Harta de los chantajes emocionales, de las ataduras financieras, de fingir. Dije que quería cortar lazos por completo, incluso si eso significaba renunciar al fideicomiso familiar. Ryan ni siquiera parpadeó. Dijo que entendía. Me contó que él y su esposa habían notado durante años cómo se comportaban mamá y papá conmigo y con Ethan, pero que no querían interferir. Le dije que no tenían que interferir, solo que dejaran de protegerlos de las consecuencias. Esa noche, mientras acostaba a Ethan, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mamá. Era una foto de los hijos de mi hermana, sonriendo con tenedores en la mano, sosteniendo el cheesecake que sobró como si fueran trofeos. Debajo había escrito: la próxima vez quizá Ethan se gane una rebanada. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero, tratando de decidir si estaba tratando de ser cruel o si de verdad pensaba que era gracioso. De cualquier manera, no importaba. No se lo mostré a Ethan. Borré la foto y bloqueé su número por esa noche. A la mañana siguiente, le llamé a Ryan. Le dije que quería salirme de todo lo que me atara a nuestros padres. La cuenta del fideicomiso, las inversiones familiares, el vínculo de la hipoteca, todo. Si querían actuar como si yo no perteneciera, entonces estaban a punto de descubrir lo que eso significaba en realidad. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Dijo que hablaría con el abogado de la familia y lo haría oficial. Pude oír el peso en su voz, no de lástima, sino de finalidad. A mitad de semana, mi papá llamó 2 veces. No contesté ninguna. El mensaje de voz que dejó sonaba ensayado, como una mezcla de decepción y control. Dijo que había notado ciertos movimientos en las cuentas y quería asegurarse de que no hubiera malentendidos. No había malentendidos. Por primera vez en mi vida, todo estaba completamente claro. Esa noche abrí mi laptop y empecé a escribirlo todo. Cada pequeña cosa que habían hecho para menospreciarme a mí o a Ethan. Cada comentario con doble intención disfrazado de consejo. Cada vez que me habían dicho que era demasiado sensible, demasiado fría, demasiado malagradecida. No lo escribía para ellos. Lo escribía para no olvidar nunca por qué estaba haciendo esto. El Día de Acción de Gracias no fue solo la gota que derramó el vaso. Fue la prueba que necesitaba. Pensaron que me lo tragaría de nuevo, que fingiría que todo estaba bien, que aparecería en Navidad sonriendo como siempre. Pero esta vez no. Esta vez no iba a portarme bien. Aproximadamente una semana después de Acción de Gracias, mi mamá envió uno de sus clásicos correos grupales. Asunto: planes de Navidad, con suficientes signos de exclamación para que pareciera una celebración en lugar de control de daños. Enumeró todo como si nada hubiera pasado. ¿Quién llevaría qué? ¿A qué hora se serviría la cena? ¿Cómo quería que todos usáramos suéteres a juego este año? Por la unidad familiar. Ni una mención de Ethan, ni una mención de lo que le dijo. Ningún reconocimiento de que nos habíamos ido. Terminó con alguna tontería sobre dejar atrás las tensiones del pasado y empezar de nuevo por el bien de los nietos. Esa era su versión de una disculpa. Pintarse a sí misma como la pacificadora mientras barría su crueldad debajo de la alfombra. No respondí. No lo necesitaba. 2 días después, Ryan me llamó. Dijo que se había reunido con el abogado de la familia, tal como habíamos hablado. El fideicomiso podía dividirse. Técnicamente era difícil, pero no imposible. Cada uno obtendría el control sobre su parte, y una vez que la mía se moviera, mis padres perderían cualquier poder de decisión sobre cómo la usaba. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Ryan dudó. Dijo que quería que supiera que papá ya estaba al tanto. Se había enterado de la solicitud a través del bufete. Al parecer, papá llamó personalmente al abogado e intentó retrasar el papeleo, diciendo que yo estaba siendo emocional y que todo pasaría si ella se calma. Me llamó emocional. Esa era su defensa. Como si todo esto fueran hormonas y rencor, y no más de 30 años siendo tratada como una hija de segunda clase. Ryan me envió una copia del correo. Mi papá le había puesto copia a él, pero a mí no. En él, decía las palabras: Laura está inestable en este momento. Por favor, no tome acciones irreversibles basadas en un arrebato temporal. Leí esa línea 3 veces. No dijo que yo estaba herida. No dijo que yo tenía razón. Dijo que yo era inestable. Me quedé pensando en eso un rato. Más tarde esa noche, Ryan me mandó un mensaje y preguntó de nuevo: ¿estás segura de que quieres hacer esto? Le respondí: absolutamente. Y no lo hagas solo por mí. Hazlo para que tus hijos no crezcan pensando que esto es normal. No respondió por unos minutos. Luego recibí: nosotros tampoco vamos a ir a Navidad. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Ya no era solo la hija difícil, era la que finalmente había roto el hechizo. Pero por supuesto, mis padres no lo dejaron pasar. Mi mamá intentó llamar 3 veces en un día. Ignoré todas las llamadas. Finalmente, envió un mensaje que decía: no sé qué clase de mentiras te está diciendo Ryan, pero estás dejando que destruya a esta familia. Mentiras. Destruir. Un clásico de ella. Ninguna admisión. Ninguna responsabilidad. Solo un intento desesperado por controlar la narrativa.
No respondí. No era necesario. Simplemente se lo reenvié a Ryan, quien respondió con una sola línea. Tiene miedo. Debería tenerlo. Mi hermana me escribió después. Dijo que mamá estaba actuando raro y no paraba de llorar en la cocina, y que papá caminaba de un lado a otro como si se preparara para una batalla. Me preguntó qué estaba pasando realmente y dijo que esperaba que no estuviéramos exagerando por lo del postre. Le hice una pregunta. ¿Viste lo que mamá le hizo a Ethan en Acción de Gracias? No respondió. ¿Viste la expresión de su cara? ¿Siquiera preguntaste por qué nos fuimos temprano? Seguía sin responder. Dejé que el silencio se quedara. No ha vuelto a escribirme desde entonces. Unas noches después, justo después de la cena, alguien tocó a la puerta. Ya casi oscurecía. Ethan estaba terminando su tarea en la mesa. Miré por la mirilla. Era mi papá. No abrí. Volvió a tocar. Esta vez más fuerte. Me quedé ahí, viéndolo cambiar su peso de un pie a otro. Frustrado. No acostumbrado a ser ignorado. Ethan preguntó quién era. Dije, nadie importante. Y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida, no lo decía por enojo. No intentaba convencerme a mí misma. Finalmente había dejado de necesitar algo de ellos, y eso los aterraba más que cualquier otra cosa. Para cuando llegó la semana de Navidad, había asumido que se darían por vencidos. Intentaron la culpa, el control, el silencio, incluso la humillación pública. Pensé que tal vez, cuando nada de eso funcionara, finalmente lo dejarían pasar. No lo hicieron. La mañana del 21 de diciembre, tocaron a mi puerta. Era correo certificado, un sobre grueso con el nombre de mi papá en el remitente, no escrito a mano, impreso. Dentro había una copia de una carta de su contador, engrapada a una nota mecanografiada de mi papá. La carta hablaba de la división de mi fideicomiso y de las serias complicaciones fiscales que pueden surgir de decisiones motivadas emocionalmente. En negritas, aconsejamos encarecidamente en contra de acciones repentinas que pudieran afectar la propiedad familiar y el capital a largo plazo. Leí todo en mi cocina mientras Ethan se sentaba en la mesa, pegando trozos de fieltro para un proyecto escolar. No dije nada. Simplemente doblé la carta, la deslicé de nuevo en el sobre y la tiré a la basura. Todavía pensaban que estaba jugando de farol, que si lo alargaban lo suficiente, si aplicaban la cantidad justa de presión financiera, yo cedería. Pero estaban presionando demasiado, y peor aún, me estaban subestimando. Le envié una foto de la carta a Ryan. Me llamó 5 minutos después. No se anduvo con rodeos. Simplemente dijo, oye, hay algo que necesitas ver. Me envió por correo electrónico el escaneo de un documento que no había visto antes. Una vieja enmienda al acuerdo de la Casa del Lago. Era la propiedad que habían remodelado para convertirla en una gran segunda casa. Aparentemente, hace 10 años, cuando les ayudé con parte del pago inicial, me agregaron como cofirmante parcial. Temporalmente, dijeron, pero nadie quitó mi nombre, y lo olvidaron. Ryan había visto los papeles mientras ayudaba con su propio refinanciamiento, y fue entonces cuando se dio cuenta. Si yo todavía estaba en la escritura, no podían hacer nada importante con la Casa del Lago, venderla, rentarla, transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Luego dijo algo que no esperaba. Están tratando de arrendarla a una empresa este verano. Mucho dinero, como de 5 cifras al mes. Ya están en pláticas. Me quedé en silencio. No porque me sorprendiera que intentaran sacar provecho de ello, sino porque nunca dijeron una palabra, ninguna mención, ningún aviso de cortesía, ni siquiera una oferta falsa de darme una parte. Me preguntó, ¿quieres bloquearlo? Dije, absolutamente. Me envió la información de contacto de la empresa de gestión de propiedades y les envié por correo electrónico una declaración de propiedad parcial y una copia de la escritura original. Les hice saber que no autorizaba el uso comercial y que no firmaría ningún acuerdo. 2 días después, mi mamá llamó 6 veces seguidas. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz. Empezó con calma. Luego no. Dijo que estaba saboteando las metas financieras de la familia, que Ethan necesitaba aprender cuál es su lugar, que si seguía presionando, me arrepentiría. Luego dijo la parte que confirmó todo lo que necesitaba escuchar. Tienes suerte de que no dijimos algo peor. Se pasó de la raya y ambos necesitan aprender un poco de humildad. Lo admitió. Finalmente, no lo sentía. Se sentía justificada. Le reenvié el mensaje de voz a Ryan, sin comentarios. Solo se lo envié. 1 hora después me mandó un texto. Se acabó, oficialmente. Y entonces sucedió algo que no había previsto. La noche siguiente, Ryan y su esposa vinieron a casa, con todos los regalos de Navidad que nuestros padres habían dejado para sus hijos, todavía envueltos. Los pusieron en el suelo de mi sala. Ryan dijo, si van a tratar a tu hijo como un extraño, no tienen derecho a consentir a los míos. Los abrimos juntos. Mis sobrinos jugaron con Ethan como si nada estuviera mal. Rieron, compartieron, se turnaron. Sin tensión, sin explicaciones incómodas. Ethan tomó una caja que decía, para nuestro nieto perfecto, y me miró. Asentí. Adelante. Dentro había un dron a control remoto, nuevo, de última generación. Miró a Ryan, sorprendido. Ryan solo sonrió y dijo, supongo que encontró al niño correcto después de todo. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Ryan me dijo algo más.
Dijo que papá lo había llamado, enojado, frío y paranoico. Le preguntó si yo estaba mentalmente estable. Le preguntó si Ryan pensaba que yo necesitaba intervención. Ryan le dijo que no, que yo era la persona más estable de la familia. Luego le dijo que no volviera a llamar. Me quedé de pie en mi cocina, con los brazos cruzados, viendo cómo empezaba a nevar afuera. Me sentía tranquila, firme, por primera vez en años, pero sabía que no duraría. No estaban acostumbrados a perder, y podía sentirlo. Algo más grande se avecinaba. Simplemente no esperaba que llegara en el cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños de Ryan era el 7 de enero. Durante años, fue la única reunión familiar que se sentía remotamente genuina. Sin juegos, sin discursos, sin comentarios de reojo sobre quién trajo qué o qué niño era más educado. Solo pizza, pastel y gente relajándose en pants en lugar de fingir ser una tarjeta de Navidad. Este año, Ryan dijo que no haría nada, ni cena, ni reunión. Dijo que solo quería mantener las cosas tranquilas. Le dije que pasaríamos con cupcakes. Nada grande. Dijo que eso sonaba perfecto, pero nuestros padres tenían otros planes. A las 5:41 p.m. de ese día, mientras Ethan y yo estábamos a medio camino de la casa de Ryan con una bandeja de cupcakes de confeti, recibí una notificación en mi teléfono. Una nueva publicación en Facebook, de mi mamá. Era una foto de la casa del lago, completamente decorada, con luces de colores, una gran pancarta de «Feliz cumpleaños» y 2 mesas largas cubiertas de comida. La leyenda decía, «Fiesta sorpresa para nuestro increíble hijo. No podíamos dejar pasar el día sin celebrar al hombre que mantiene unida a nuestra familia». Etiquetó a Ryan, etiquetó a su esposa, etiquetó a sus 3 hijos. No me etiquetó a mí. Llamé a Ryan. Contestó al primer timbre y dijo, «¿Qué demonios es esto?». No le habían dicho. No le habían dicho a su esposa. Ni siquiera le habían preguntado si quería la fiesta. Simplemente organizaron una y la anunciaron en línea, asumiendo que aún podían forzarnos a todos a estar en un mismo espacio y jugar a fingir. Cuando llegamos a su casa, estaba furioso. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos de la familia que ya habían confirmado su asistencia o preguntaban a qué hora llegar. Su esposa intentaba mantener la compostura por los niños, que acababan de darse cuenta de que había una fiesta y no habían sido invitados por sus propios abuelos, solo declarados públicamente como invitados. Ryan caminó de un lado a otro por un momento. Luego me miró y dijo, «Vamos». Le pregunté a dónde. Dijo, «A la fiesta. No vamos a arruinarla. Vamos a reclamarla». No esperaba que realmente lo hiciera, pero 20 minutos después, entramos en el camino de entrada de la casa del lago. Ethan se quedó en el coche con sus primos viendo una película. Ryan les dijo que volveríamos enseguida. El lugar estaba lleno, coches alineados en el camino de entrada. La música era suave y segura, algo de una lista de reproducción que mi mamá probablemente etiquetó como evento familiar. Reconocí a algunos parientes lejanos, un par de vecinos y a una de las amigas del club de vinos de mi mamá cerca del patio. Mi mamá nos vio primero. Su rostro hizo ese extraño parpadeo, de sorpresa y alegría, y luego de preocupación. Abrió la boca, probablemente para decir algo demasiado dulce y falso, pero Ryan se le adelantó. ¿Por qué publicaste una fiesta falsa en línea y la hiciste parecer como si yo la hubiera planeado? Ella parpadeó. Luego miró más allá de él, hacia mí. Queríamos sorprenderte. Él dio un paso adelante. No tienes derecho a usarme para montar una gira de redención familiar, solo porque metiste la pata con Laura y Ethan. Así no funcionan las cosas ya. Mi papá apareció detrás de ella, silencioso, mirando fijamente. Ryan se dirigió a la multitud, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Esto no fue idea mía. Y si alguno de ustedes vino aquí pensando que este era un evento familiar real, han sido engañados. La gente parecía confundida. Algunos murmuraron. Alguien soltó una risita como si fuera una broma. Mi mamá intentó hablar por encima de él. Solo querían una foto para las apariencias, dijo él. Querían un botón de reinicio. Pero esta familia ya no está completa. Y si siguen fingiendo, van a terminar solos en mesas que prepararon para gente que dejó de venir hace años. Nos fuimos. Simplemente nos dimos la vuelta y caminamos de regreso al auto. En el camino a casa, Ethan preguntó si la fiesta había sido rara. Dije, sí, lo fue. Pero no nos quedamos mucho tiempo. Más tarde esa noche, alrededor de las 11:30, recibí un mensaje. Mi mamá de nuevo. Estás destruyendo a esta familia. ¿Estás feliz ahora? Has puesto a Ryan en nuestra contra. Espero que tu amargura haya valido la pena. No respondí, pero Ryan sí. Respondió en el chat grupal en el que ella no se había dado cuenta de que ambos seguíamos. Dijo, si alguna vez vuelves a hablarle a Laura así, te encontrarás permanentemente fuera de nuestras vidas, del fideicomiso, de los nietos. Esta era tu última oportunidad de actuar como una madre. Fallaste. Ella no respondió. Tampoco mi papá. Pero yo sabía lo que venía después. El dinero, el fideicomiso, el verdadero dolor.
porque acababa de perder el control, y eso significaba que la verdadera tormenta estaba por desatarse. Comenzó en silencio, como siempre lo hacen con ellos, antes de las súplicas, antes de la vergüenza. 3 días después de que la fiesta de cumpleaños de Ryan implosionara, me desperté con un correo electrónico del administrador del fideicomiso. Asunto: firma de enmienda de fideicomiso completada. Ni siquiera necesité abrirlo. Ya sabía lo que significaba. Ryan lo había hecho. Había cumplido su palabra. Cuando leí el contenido, todo estaba allí, en blanco y negro. El fideicomiso había sido dividido formalmente. Ahora era la única controladora de mi parte, completamente separada de mis padres. Su acceso a los activos compartidos fue eliminado. Y al final del documento, una cláusula más inesperada. Con efecto inmediato, los beneficiarios Robert y Diane James son eliminados de futuros desembolsos a discreción del cofideicomisario. Ryan no solo me había ayudado a irme, los había cortado, no una advertencia, no una congelación temporal. Un límite legal final. Le llamé. Contestó al segundo timbre. No dije nada de inmediato. Él solo dijo: estarán en tu puerta antes del atardecer. Solo prepárate. Tenía razón. A las 4:17 p.m. tocaron a la puerta. No era un toque frenético. Un toque. Luego nada. Miré por la mirilla. Eran mis padres. De pie. Como extraños. No en el porche. Ni siquiera acercándose a la puerta. Solo en la acera. Como si ya no estuvieran seguros de si pertenecían allí. Abrí la puerta principal, pero no salí. Mi mamá sonrió como si todavía estuviéramos jugando a un juego. Dijo: ¿podemos hablar un minuto? Dije: ¿sobre qué? Mi papá finalmente habló. Esto es familia. La familia no maneja las cosas a través de abogados. Le dije que eso era gracioso viniendo de un hombre que usaba contratos e hipotecas como armas. Mi mamá dio un pequeño paso adelante. Solo queremos encontrar una manera de volver. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Le pregunté qué era lo que sí había querido decir. Cuando le dijo a mi hijo que no se había ganado el postre. Cuando se burló de mí en correos electrónicos. Cuando usó el cumpleaños de mi hermano para escenificar un reinicio de su imagen pública. No respondió. Solo bajó la voz y dijo: nos disculparemos con Ethan. De verdad, estamos listos para admitir que nos equivocamos. Esperé. Nada más. Ninguna disculpa real. Ninguna responsabilidad. Solo una oferta de actuar una. Dije: ya no necesitamos eso. Ustedes son una lección, no un legado. Y cerré la puerta. Sin gritos. Sin amenazas. Solo el final. Esa noche envió un largo correo electrónico. 5 párrafos de melodrama. Escribió sobre el perdón y lo herida que se sentía, y cómo la familia debería permanecer unida. Afirmó que Ryan estaba siendo manipulado por mí. Dijo que les estábamos robando su futuro. Luego, en la última oración, escribió: te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. No respondí. Se lo reenvié a Ryan. Respondió 10 minutos después. Con efecto inmediato, he eliminado su acceso al fondo de contingencia. Están fuera del fideicomiso por completo. La distribución final se emitirá el próximo trimestre. Y entonces, se acabó. Me quedé mirando ese mensaje. No lloré. No sonreí. Sentí algo más pesado. Cierre. No fue limpio. No fue triunfante. Simplemente fue real. Unos días después, Ryan nos invitó a su casa. Solo él, su esposa, los niños y nosotros. Ethan ayudó a hacer barras de limón, sus favoritas. Cuando llegamos, Ryan ya estaba preparando el patio trasero con luces de colores y sillas de jardín. No era una celebración, era simplemente paz. Durante la cena, los niños hicieron su propia mesa con mantas y almohadas en la sala, sin reglas, sin rigidez, solo risas y migajas por todas partes. En un momento, Ryan levantó su vaso y dijo en voz baja: por elegir la paz, incluso cuando nos cuesta sangre. Todos chocamos los vasos, incluso Ethan con su jugo. Después de la cena, nos sentamos en el patio escuchando a los niños reír en la oscuridad, atrapando luciérnagas. Revisé mi teléfono por última vez. 2 llamadas perdidas de mi mamá, sin mensaje de voz. Ese fue su último intento, sin palabras, sin una disculpa real, solo silencio y expectativa. No devolví la llamada, porque por primera vez, no éramos nosotros los que esperábamos ser amados. Éramos los que habíamos seguido adelante. Y esa fue la verdadera venganza. No los necesitábamos. Ya no. Las semanas que siguieron fueron inquietantemente silenciosas. No más correos electrónicos. No más mensajes de voz. No más visitas sorpresa. Solo silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando la gente se da cuenta de que realmente ha perdido el control. Casi esperaba que mi mamá intentara una última manipulación, tal vez a través de un primo tercero o un amigo en común, pero nunca llegó nada. Ethan no preguntó por ellos, ni una sola vez. Pasaba las tardes ayudándome a volver a pintar el cuarto de invitados, riéndose cuando accidentalmente metía el codo en la charola de pintura. Hablaba de la escuela, del fútbol, de la nueva serie de libros que la hija de Ryan le había recomendado. La vida continuó, simple y sin cargas. Una tarde, me senté en el porche con una taza de té, viendo a Ethan y a los hijos de Ryan dibujar monstruos de Giz en la entrada. Pensé en cuánto ruido solían ocupar mis padres en mi mente, cómo cada decisión, cada momento, solía venir con la presión invisible de lo que pensarían, de lo que dirían. Y ahora, por primera vez,
El silencio no era pesado, era libertad. No importaba si alguna vez entendían lo que habían perdido. Lo que importaba era que yo había dejado de pedirles que les importara.